Bueno, jóvenes y señoritas, vamos a comenzar entonces una nueva clase. Bien, vamos a ver un problema que entró en el año 1-2017. Vamos leyendo el ejercicio y planteando algunas condiciones, puesto que el problema no tiene gráfico. La presión manométrica de un recipiente es de 8 psi a 68 Fahrenheit. Bueno, vamos a hacer las condiciones 1 y además que me dice que se encuentra a nivel del mar. Fíjense que me hablan de una presión manométrica, eso tengan en cuenta, presión manométrica 8 psi y bueno, la temperatura está en grados Fahrenheit y rápidamente lo convierto a Kelvin. Sabemos las unidades cómo convertir porque ya habíamos visto en el primer parcial. Luego, ¿qué me dice? Si al trasladar al recipiente a la ciudad de La Paz, cambia el ambiente, la ciudad de La Paz, es otra presión atmosférica a la que está sometido mi recipiente. Se traslada a La Paz, donde la temperatura es de 12 grados, rápidamente igual nuevamente a grados kelvins, me dice que se cae y se abolla. Decir que se cae y se abolla es lo mismo que decir que se ha reducido el volumen, ¿sí? El volumen se reduce en un 15%, tengan en cuenta eso, me dice que se reduce en un, si dice en, sinónimo de resta, se reduce en un 15%, volumen 1 menos 15% de dicho volumen, entonces el volumen final sería 0,85 expresado en un tanto por 1 del volumen 1. Bueno, ya tengo planteado todas mis condiciones, siempre y cuando teniendo en cuenta que B sub 1 es el volumen inicial. ¿Qué me pregunta? Calcular la nueva presión manométrica en kilopascales. A ver, calculemos entonces la nueva presión manométrica en kilopascales en La Paz. Por supuesto que va a cambiar, puesto que el ambiente cambia. Primero estaba en nivel del mar, luego está en La Paz. Bueno, sabemos nosotros por fórmula, por definición que ya habíamos visto, que la presión absoluta son las que con eso se trabaja. Pero yo en la vida real lo que calculo, lo que puedo medir es la presión manométrica, ¿sí? Es lo que han medido los señores que estaban manejando este tanque. Y bueno, si está en el estado 1, está en el nivel del mar, así que la presión es la presión atmosférica y que es lo mismo que decir 14.7 psi a nivel del mar. Hago la respectiva suma, tengo de dato esto, presión manométrica, tengo por factores de conversión sé que es esta la presión en psi de una atmósfera a nivel del mar. Hago la respectiva suma, así que yo tengo la presión en psi. Bueno, entonces hago un pequeño factor de conversión primero. Como me piden en kilopascales convertir, a ver qué tal a kilopascales. La atmósfera, el respectivo factor de conversión y nuevamente una atmósfera y su respectivo valor en kilopascales. Hago la multiplicación, tengo este valor. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué puedo hacer luego? Tengo ya la presión 1, puedo aplicar una ley combinada, pero tengan en cuenta que para aplicar la ley combinada no pueden hacer ustedes para presiones manométricas. Justamente por eso hemos convertido esto en una presión absoluta, pues los moles son constantes, ¿sí? No me dice nada de que se extrajo o se añadió los moles, siempre para presiones absolutas. Aplicamos entonces esta ecuación, que es la ley combinada, teniendo en cuenta la condición que me daba el problema, que el volumen 2 es 0,85 veces el volumen 1. Sustituyo eso. Fíjense que los volúmenes, si hago la respectiva sustitución, se simplifican, así que no hay ningún problema. La presión 2 es mi incógnita. La presión 1 es esta, ya había encontrado porque es absoluta. Y las temperaturas habíamos encontrado ya en un inicio. Siempre en grados Kelvin, ¿sí? Siempre en grados Kelvin. Luego hago el respectivo despeje. Como mi única incógnita es presión 2. Esta es la presión 2. Esto va a ser la presión en La Paz. Si esta es la presión en La Paz, tengan en cuenta que si apliqué la ley combinada es una presión absoluta, repito. Siempre las presiones son absolutas si aplico la ley combinada para cualquier gas. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar mi definición otra vez. La presión absoluta, que es la presión manométrica más la presión atmosférica. En este caso, la presión atmosférica va a ser 495 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Justamente estamos situados en La Paz y sabemos que esa es la presión a la cual está sometida cualquier cuerpo en La Paz.
Hacemos entonces las respectivas sustituciones. Presión 2 es esto, sustituyo en vez de eso, presión manométrica 2 es lo que estoy buscando, lo que me pide el problema en kilopascales. Esto ya está en kilopascales, eso es bueno. Sin embargo, la presión en La Paz está en milímetros de mercurio, 495. Así que hago el respectivo factor de conversión. 760 milímetros de mercurio son 101.325 kilopascales. Y así ya está todo uniformizado y puedo hacer la respectiva resta. Hago la resta entonces y encuentro la presión manométrica en la ciudad de La Paz. ¿Qué es esto? 113,059 kilopascales. Todo es en kilopascales. Bueno, ya hemos encontrado la respuesta a mi primer inciso. Y para el inciso B, ¿qué me dice? Ya en La Paz, a dicho recipiente se le añade 1,5 gramos de óxido nítrico. Es decir, añado un cierto gas y se vio que la presión aumenta. ¿Por qué la presión va a aumentar? Porque estoy añadiendo un nuevo gas. Y justamente la diferencia de presión que está aumentando es la presión independiente que está ejerciendo dicho gas. Es decir, el óxido nítrico ejerce cierta presión y ejerce cierto desnivel en el manómetro. ¿Sí? Y bueno, me pregunta, me da de dato la presión que está ejerciendo la nueva presión manométrica en La Paz y me dice qué volumen tiene el recipiente. ¿Qué volumen tiene el recipiente? Bueno, planteando las condiciones, fíjense que para el inciso A no sabemos de qué gas estamos hablando, ¿sí? Fíjense eso. No tenemos idea de qué gas se trate. Las condiciones van a ser sub 3. Se logró añadir óxido nítrico, que es NO. Y bueno, tenemos como dato la masa, que es 1,5 gramos, el peso molecular, que puedo hallar por suma. ¿Saben cómo hallar esto? Y rápidamente, teniendo masa y teniendo peso molecular para el óxido nítrico, puedo hallar los moles. Listo. Teniendo los moles, ¿qué puedo hacer? Además tengo para el estado 3 un nuevo valor de la presión manométrica. Si tengo un nuevo valor de la presión manométrica, puedo hallar, primero me está dando en PSI y yo estaba trabajando todo en kilopascales. Ahí para mi inciso A haré el respectivo factor de conversión para que esté nuevamente en unas unidades más amigables, ¿sí? Estamos en kilopascales entonces, antes de manipular la presión manométrica. Veamos entonces qué es lo que sucedió con un breve gráfico. Estaba así en la ciudad de La Paz, ¿sí? Ejercía una cierta presión, se logró añadir óxido nítrico y se genera un mayor desnivel. Fíjense, este desnivel es pequeño y se logra un mayor desnivel de diferencia de alturas justamente por haber añadido el óxido nítrico. Bueno, puedo hacer este balance. Fíjense, la presión manométrica del óxido nítrico, ¿a qué va a ser igual? A la nueva presión manométrica menos la presión manométrica en el estado 2. ¿Por qué estoy haciendo una resta? Porque justamente es lo que está generando el óxido nítrico. Tal vez no pueden entender muy bien este concepto, pero bueno, creo que es más fácil entenderlo con las presiones reales, es decir, con las presiones absolutas. Fíjense, tiene una presión verdadera este gas, ¿verdad? Una presión real, la presión del estado 2. Sin embargo, se incrementa en el estado 3. ¿Y por qué se incrementa? Simplemente se incrementó por haber añadido el óxido nítrico, es decir, la diferencia de ambas presiones, tanto en el estado la presión en el estado 3 menos la presión en el estado 2, ¿y qué me genera? La presión del óxido nítrico, la presión absoluta. Es mejor entenderlo con absoluto, ¿sí? Espero se haya entendido este concepto, que la presión que se ha generado, la presión añadida, es la presión que está ocasionada únicamente por el óxido nítrico. Bueno, entonces sabemos que la presión 2 yo ya había hallado en un inciso A, si no me equivoco, es esta. Vamos a comprobar. Sí, ¿dónde está? Aquí está, en La Paz. La presión absoluta es esta. 179. Bueno, es esto 179. Tengo de dato la presión absoluta para el estado 2, antes de haber añadido el NO, el óxido nítrico. Y bueno,
entonces encuentro la presión absoluta para el estado 3. ¿Cuál es la presión absoluta? La presión manométrica es dato, y para volverlo absoluto, recuerden que solo debo sumar la presión atmosférica. Pero la presión atmosférica está en la ciudad de La Paz. 495 milímetros de mercurio. Hago el respectivo factor de conversión con esto para que esté todo en kilopascales. Así que ya tengo hallado la presión absoluta en el estado 3. Fíjense nuevamente, la presión absoluta en el estado 2 es menor que la presión absoluta en el estado 3. Y la diferencia, ese incremento, ¿quién lo genera? Únicamente lo genera el óxido nítrico. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? Espero que sí. Ahora hago la respectiva resta entre estos dos valores, 190 y 179, con los decimales, y así que tengo ya la presión absoluta del óxido nítrico en el estado 3. Fíjese que no estoy analizando del todo el gas desconocido, el gas que me decían al inicio. Bueno, ese gas tampoco sé la fórmula molecular porque no me lo mencionan. Así que como no conozco, vamos a emplear una ecuación de estado solo para el óxido nítrico, dado que también ya conozco su presión absoluta, ¿sí? Conozco la presión absoluta, puedo aplicar una ecuación de estado. Sabemos que los gases son independientes uno del otro, pues las presiones se pueden sumar por la ley de Dalton, ¿saben ustedes eso? Y bueno, me pide el volumen que está ocupando el óxido nítrico es exactamente lo que ocupa toda la mezcla, no hay ningún problema. Así que bueno, una vez encontrado la presión en kilopascales, hago un pequeño factor de conversión, ¿sí? Para llevarlo a milímetros de mercurio. Simplemente esto con el objetivo de uniformizar las unidades para mi constante R, porque yo había memorizado dos valores de constante, una en milímetros de mercurio y la otra en atmósferas. Estoy usando en este caso milímetros de mercurio, tengo la R en milímetros de mercurio, tengo además los moles, que los moles había encontrado en un inicio porque tenía la masa agregada, no hay ningún problema. La temperatura se va a asumir que es la misma del inicio, puesto que no me dice ninguna condición. Tampoco tengo ecuación alguna como para encontrar dicha temperatura. Así que se asume simplemente que es la misma del inicio, ¿sí? No hay ningún problema. Sustituyo la temperatura, sustituyo esto, y finalmente divido entre la presión expresada pero en milímetros de mercurio, ¿sí? Va a ser esta, la presión, milímetros de mercurio. Todas las unidades están uniformes, así que si yo hago la respectiva simplificación, entonces hallo el volumen 2, el volumen abollado, ¿sí? Es el volumen del recipiente abollado. Sin embargo, el volumen real del recipiente es este otro, ¿sí? Esto es una condición que me daban en un inicio, ¿sí? Pueden revisar. Hago el respectivo despeje, puedo hallar el volumen del recipiente original y puedo hallar también el volumen del recipiente abollado. Pero ¿cuál es el que verdaderamente me piden? Analicemos eso. A ver, no sé si está muy claro esto. Ya en La Paz, eso es muy importante, me dice que ya en La Paz, todo lo que me está hablando aquí me dice que está en La Paz y me dice qué volumen tiene el recipiente. Ajá, entonces yo asumo que es el volumen abollado, porque me están hablando del inciso B netamente en la ciudad de La Paz. Bueno, entonces, ¿dónde tenemos? La respuesta sería esta, recipiente abollado en la ciudad de La Paz, 10,675. Y bueno, si les pidieran otro inciso, ¿cuál es el volumen del recipiente original? Sería esto también, no hay ningún problema. Bueno, espero hayan entendido y hasta luego, chicos.